Manuel, tuvimos aquí la oportunidad de platicar con una de las víctimas, con un amigo nuestro, no voy a decir el nombre por obvias razones. Aquí estuvo secuestrado, humillado, denigrado, torturado, mutilado. Aquí con una gran valentía nos mostró su mano segmentada, nos habló de la tragedia familiar, la tragedia económica. Yo no me atreví, y lo escribí también en un artículo, no me atreví ni siquiera a preguntarle qué siente la esposa cuando recibe por correo un dedo. ¿Cómo le explicas a tu hijo que el padre está secuestrado y a lo mejor lo van a asesinar? Esto me parece válido, pero darle la voz, Manolo, a los sicarios, y te lo digo en concreto porque ustedes reflejan, por ejemplo, el asunto de Hugo Wallace. Y ahora resulta que los secuestradores son inocentes, la señora es torturadora, él está buscando apelaciones porque lo condenaron injustamente, porque ahora resulta que el desaparecido era también narcotraficante en Villacuapa. Entonces te deja la sensación de que, pobrecito, porque ellos mismos te lo dicen, tú lo escribiste, Manuel, transcribiste parte de los diálogos, y todos entre ellos que se conocen porque son sicarios, matones, asesinos, dicen, ay, pobrecito, está recluido aquí con nosotros y nos llevamos muy bien. Y te deja la sensación de que, oye, pues que los dejen salir, no son tan malos. Mira, Carlos, creo muy válido ese planteamiento que planteas y me parece que es un sentir colectivo también de parte de la sociedad. Pero la intención de este libro no es juzgar la culpabilidad o la inocencia de los secuestradores. Creo que las palabras, los testimonios los describen a ellos y nos permiten tener un análisis más amplio. El objetivo del libro es escuchar, y escuchar para entender, y entender para poder transformar. Si no comprendemos, si no entendemos los contextos, si no entendemos y dimensionamos el horror que implica el secuestro, pero también la psicología que hay detrás de una persona que se dedica a esto como forma de vida, que ejecuta un secuestro, que es capaz de asesinar, lo platica también Noé Hernández, quien participó en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, con sus propias manos quitar la vida a una persona. Si no entendemos qué hay detrás, si no entendemos cómo hemos fallado, sí las autoridades y las instituciones, pero también la sociedad, difícilmente vamos a poder transformar esta realidad, porque el secuestro no es nuevo, el secuestro tiene ahí 20, 30, 40, 50 años y nos hemos acostumbrado y como sociedad hemos normalizado la comisión del mismo. Entonces, sea de juzgar si son o no culpables, si son o no responsables, si son unos monstruos, creo que es interesante escuchar de viva voz de los secuestradores la manera en la que ejecutaron, la manera y su psicología durante la privación ilegal de la libertad, para tratar, en la medida de lo posible, primero de entender, de reflexionar, es una invitación a la reflexión, y después de cambiar, de transformar esa realidad, la realidad de nosotros en el día a día, la realidad de las instituciones, la realidad del sistema, que insisto, no tiene los incentivos alineados para que se modifiquen las cosas en positivo en nuestro país en términos de impartición de justicia. Fíjate, este tipo que ustedes aquí platican con él, el Cuacuá, o Noé, pues es un tipo que te dice, maté a 34 y qué, era mi chamba y lo volvería a hacer. Y además en prisión me enseñaron que por qué los asfixiaba con una soga, que era más fácil ponerles una bolsa y se mueren en 3 minutos. Dices, ¿en serio a ese nivel estamos? Fíjate que este joven que vino a platicar con nosotros aquí, un secuestrado, que te digo que lo mutilaron y demás, me decía que le ponían una venda en los ojos y a través de una mirilla apenas que podía ver, se dio cuenta que un médico del Seguro Social, porque vio en el uniforme, y un enfermero del Seguro Social eran quienes los mutilaban. El médico daba instrucciones y el enfermero era el encargado de mutilar y de evitar que se infectara para que no se muriera la víctima. Y dentro de la banda de 15, 3 policías. Entonces, ¿en dónde estamos parados, Manolo? Porque tú te dedicas a la información y tienes la enorme responsabilidad en los servicios noticiosos de dar a conocer esto. Hablas de una balacera que se presentó en la televisión y los secuestradores la estaban viendo y por ahí se enteraban, se daban el pitazo de que ya nos vieron, ya nos exhibieron, córranle, y se iban y se fugaban. ¿Dónde está nuestra responsabilidad en los medios frente a esto, Manolo, para no participar de esta putrefacción? Creo que la responsabilidad de los medios es muy clara. Nosotros debemos consignar hechos y la mejor manera de hacer nuestro trabajo es colocar las cosas en su justa dimensión. Yo no creo que los medios debamos convertirnos en ministerios públicos ni en juzgadores, no nos toca. Sí creo que debemos acompañar la información, explicar los contextos para darle a nuestras audiencias herramientas suficientes para tomar decisiones y en este sentido para dimensionar realidades,
para comprender contextos. Los contextos siempre importan y ayudan a comprender más a profundidad lo que ocurre, los fenómenos que suceden, sea cual sea el fenómeno noticioso, y más cuando se trata de delincuencia y de crimen organizado como el secuestro. Entonces creo que la responsabilidad de los medios, más allá de hacer apología, estoy en contra absolutamente de eso, se trata de reflejar la realidad de los contextos. Y esta es una realidad muy cruda, es una realidad muy dura. Este libro es muy difícil para algunas personas de leer, de digerir. No es un libro sencillo, es un libro que dice las cosas tal cual, sin filtro y con toda crudeza, como tú lo has narrado y como lo has descrito, con toda frialdad, la manera en la que se ejecutaban los secuestros y también la otra parte de la enorme valentía de las y los sobrevivientes, la manera en la que se sobrepusieron a una situación de adversidad y salvaron la vida en un contexto tan complejo, contra las cuerdas, abandonados por sus propios captores y con una guerra psicológica con maltrato físico y emocional. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Invitar a la reflexión y tratar de alguna manera de abrir una conversación sobre lo que tendríamos que mejorar como sociedad. Para concluir, le formularía la misma pregunta tanto a Manuel como a Saskia. A uno de ellos, a Manolo, por tener pantalla, radio, prensa y responsabilidad de informar, y a Saskia por ser la defensora de personas dentro de la reclusión. La pregunta es, ¿qué sienten ustedes después de ver y leer y escribir este libro? ¿Qué piensan cuando el presidente de este país dice abrazos, no balazos? ¿O vamos a soltar Ovidio? O sea, ¿qué piensan ustedes? Como si soltaran a Noé, o al Cuacuá, o al Arismendi. Vamos a soltarlo. ¿Por qué? Porque por preliberación, o por saturación, o sobrepoblación, o por política, o por la cuarta. Vamos a soltarlos. Y abrazos, no balas, que vengan las abuelitas y los nalguen. ¿Qué piensas, Saskia? Carlos, yo creo que como bien lo ejemplificas, estamos ante un México muy lastimado, y un México muy dolido, y un México que está buscando la venganza como sinónimo de justicia. Entonces, primero te diría que tenemos que redefinir la justicia en este país, porque como lo estamos haciendo ahorita, no está funcionando. Creo que en este país urge una política y urge un plan de acción en materia de seguridad. No lo tenemos. Desde que empezó este sexenio no tenemos claridad de cuál es la política, porque la política no es abrazos, no balazos. Si la política es abrazos, no balazos, entonces estamos hablando de una política de prevención del delito. Y de impunidad, al parecer. Lo que este país tiene que hacer es fortalecer el Estado de Derecho y tenemos que dejar de ser vengativos. La venganza, Carlos, sé que lo hemos hablado mucho tiempo, pero no sirve de absolutamente nada. Y eso no se trata de la impunidad, son cosas como muy, muy distintas. Lo que buscamos en este libro es justamente demostrar cómo la frialdad de la violencia en este país nos tiene y cómo el nivel de violencia que hemos alcanzado en este país ha rebasado cualquier tipo de situación. Entonces, eso que dice Manuel, que es lo escalofriante, que es estas historias, lo fuerte que es este libro, justo eso es lo que queremos lograr, para ver si así nos atrevemos a redefinir la justicia. Manuel, tu comentario. Sumaría lo que dice Saskia, y creo que debemos de tratar de despolitizar la seguridad. Debemos de dejar de partidizar la seguridad y ojalá podamos como país tener políticas de seguridad, como de salud y de educación transeccionales, en donde haya realmente un proyecto de nación, en donde haya instituciones solamente profesionales, en donde haya personas capacitadas, bien pagadas, bien protegidas, bien armadas en el caso de las policías, ¿no? Y para eso implica que como sociedad también nos volvamos más demandantes, mucho más exigentes. Y ojalá que estas líneas, que la dureza de los testimonios, tanto de sobrevivientes como de secuestradores, permitan dimensionar el horror del que estamos y sobre todo cómo lo hemos normalizado y cómo lo hemos deshumanizado. Dejar de hablar de cifras para hablar de personas con nombre y apellido, humanizar lo inhumano y voltear a ver el México invisible, que Saskia conoce muy bien, el México de las cárceles. En las cárceles vamos a encontrar muchas de las respuestas de por qué la sociedad está en buena medida podrida afuera también. ¿Advertencia, amenaza, riesgo que corrieron al escribir esto, Manuel? Ninguna. Ni por parte de los secuestradores, porque pues, se prestaron a la conversación, a que los publicaras, pero no hubo advertencias, nada. No, en libertad absoluta. Carlos, te tengo que dejar. Sí, yo sé, tienes tu compromiso. Manuel, mi gratitud, que estés bien. Gracias. Gracias, abrazo grande. Gracias, querido Carlos. Saskia, pues después platicamos sobre tu actividad con los niños en la cárcel, que también es un factor de mucho dolor y que tenemos que corregir.
Sin duda alguna, Carlos, te abrazo a ti y a tu audiencia y gracias por este espacio para poder hablar del infierno tan temido, la realidad del secuestro en México. Muchas gracias. Gracias, Saskia Nido de Rivera. Vea usted la apreciación, la calificación, el trabajo periodístico de dos jóvenes mexicanos que se meten hasta donde se tienen que meter para que estemos enterados y podamos pues tratar de convencernos, pues no sé, tenemos que cambiar, este país tiene que cambiar. Lo grave que está sucediendo es que estamos normalizando la violencia. Ya es común todos los días pues, entender que hay muertos. ¿Por qué? Pues por la pandemia. Ya la pandemia, pues, eso es parte de la cultura. Igual que la violencia, las agresiones, los cementerios clandestinos, las balaceras de centros turísticos. Pues es parte de las noticias de todos los días. Pues, ya no nos asombra, ya no nos impacta. Y lo peor del caso, ¿sabe qué es? Ya no exigimos justicia. Ya no exigimos que los corruptos estén también ahí adentro en la cárcel. Ya no exigimos que nos dejen de decir mentiras, de que vamos requete bien, cuando aquí está la muestra de que vamos requete mal. Bueno, antes de irnos a pausa, vamos a 2 cartones que nos envió nuestro querido Pedro Sol, 2 trazos en ilustración. Ya lo tiene usted, Macron, el gallo francés, Macron, que ha ganado en segunda vuelta, se ha mantenido en el gobierno de Francia y que además, pues déjame decirlo muy claro, pues la sociedad de Francia dio la vuelta y el rechazo al populismo. Pero más aún, bueno, pues queda todavía pendiente el asunto de la guerra, esta intervención bélica armada de Rusia contra Ucrania y los movimientos que están generando en la OTAN, donde Finlandia y Suecia ya están pidiendo intervenir. Y bueno, pues ahí está el señor Macron, otro joven gobernante, ahí tiene el segundo cartón, pues la Torre Eiffel, ahí está la firma de Pedro Sol, y bueno, otra vez el gallo de Macron. Hizo un lado el populismo, hay que decir, ganó también el abstencionismo en estas elecciones, y ¿sabe qué? Quienes decidieron fueron las personas de la tercera edad, casi los jóvenes franceses no participaron. Continuamos, regresamos con Carla con K, Alejandra Pérez Bernal y por supuesto el francotirador José Monroy Sorribas. Esto va en serio, seguimos. Estás viendo Va en serio